Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados amigos, tengan todos un buen día. Que nuestro buen Dios sea propicio a todas sus necesidades y engrandezca su buena obra en sus vidas y en sus familias. Este es nuestro deseo, es nuestro clamor, nuestra oración y nuestra expectativa para cada uno de ustedes. Que así sea. Vamos ahora a dirigir nuestra atención al libro de la vida, a la Escritura Sagrada, para recibir a través de la exposición de esta palabra el consejo divino y la dirección de lo alto para encaminar nuestras vidas por sendas de justicia, tomando las mejores decisiones, las más sabias, que son aquellas que están en línea, en concordancia con la voluntad de Dios expresada precisamente en su palabra. Y esto es en todo orden de cosas. Entonces, vamos a meditar en el último versículo de este capítulo 12 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo a los Romanos, que hemos estado desarrollando a lo largo de estos meses. Romanos 12:21, ¿ya? Y vamos a retroceder 2 versículos anteriores, es decir, los versículos 19 y 20, para luego enfocarnos en este último versículo, el versículo 21. Dice así la palabra de Dios: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el versículo 21 termina diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendita palabra del Señor. Este, mis hermanos, es el gran conflicto del ser humano. Es el enfrentamiento permanente entre el bien y el mal, entre el espíritu y la carne, a la que se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 24, en la que escribió: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está escrito. El apóstol dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos que trabajar en nuestro ser interior. Tenemos que hacer uso de todos nuestros recursos, sobre todo los recursos espirituales, porque está demostrado, pues, que el hombre en su condición natural, caída y arruinada, ¿verdad?, no tiene la capacidad, no tiene el poder para sobreponerse a los impulsos, a los apetitos de su concupiscencia, de los deseos y manifestaciones de su carne. Es necesario que el hombre interior, el ser espiritual, prevalezca. Y este es el gran conflicto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es que podemos vencer? Pues la respuesta es que debemos alimentar todos los días nuestro espíritu y hacerlo abundantemente con el alimento sólido de la palabra
de Dios. Y aquí voy de nuevo. Escrito está: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra, dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor le dijo al conquistador, le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, están abiertas, están expuestas a los ojos de aquel. Todos un día tendremos que rendir cuentas. Esta escritura preciosa es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Y este libro, esta palabra, esta escritura es el pan necesario, es el pan imprescindible, debe ser el pan cotidiano. Jesús le dijo al tentador en el día de la prueba: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el Señor finalizó su sermón de la montaña, dijo contundentemente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pues le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon con ímpetu esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada, establecida y cimentada sobre la roca eterna, la roca sólida de esta palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, pues le compararé con un hombre insensato que edificó su casa, pero lo hizo sobre la arena. Igualmente, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon fuertemente esa casa y cayó. Y fue grande su ruina, porque no estaba establecida sobre la roca de la palabra, sino sobre las arenas movedizas del sentido común, de la sapiencia, el conocimiento humano, de las tradiciones y costumbres de los hombres. Cuando lo que Dios quiere es que establezcamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, en fin, todo lo que hacemos en el soporte sólido y eterno del Escrito está. Entonces, mis hermanos, en primerísimo lugar debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios en oración, mañana, tarde y noche. Al despertarnos, hagamos nuestra la oración del salmista. David escribió: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y al acostarnos, que nuestro último pensamiento sea con Dios, para orar como el salmista, decirle también: en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y en el Salmo 3 dice también el salmista: oh Jehová, ante las circunstancias críticas de la vida, situaciones complicadas, le dijo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, ahí está la expresión de confianza, mis hermanos, que debe ser la nuestra también. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Bendita promesa de Dios. Esta es nuestra seguridad, esta es nuestra confianza, que la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí en nuestras vidas. Hermanos, entonces debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Cuanta más palabra de Dios tengamos en nuestra mente, pues más recurso espiritual tendremos para librar nuestras batallas cotidianas. Porque esta palabra que llega primeramente a nuestra mente, se instala y renueva nuestros pensamientos, produce día a día la fe sin la cual, según la palabra, es imposible agradar a Dios. Debemos renovar nuestro entendimiento. Eso es lo que estudiamos también en este capítulo 12, en el versículo 2. ¿Ya? De este capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis hermanos, debemos leer, estudiar, memorizar, interiorizar y meditar la palabra de Dios para tener, repito, suficiente recurso espiritual a la hora de enfrentar las pruebas. Y de esta manera mantener a raya al enemigo de nuestra fe. Con el escrito está. Cuando tu mente esté renovada, entonces podrás alinear y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Vas a poder cumplir a cabalidad el requerimiento divino, es decir, pensar en todo lo que es verdadero. Concretamente, el consejo es, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabar, pues en eso y solo en eso debemos pensar. Ahora, en lo natural, si una persona no se alimenta convenientemente, pues con toda seguridad se va a enfermar y puede tener consecuencias graves y aún perder la vida. Hombre, en lo espiritual es igual y estamos viendo la terrible batalla que se produce en nuestro ser interior entre la carne y el espíritu. Algo más, en lo que se refiere a la pugna que hay entre la carne y el espíritu, lo que agrava la cosa es que muchos creyentes no han llegado al convencimiento de que poseen la capacidad para controlar y para superar los ataques y las tentaciones. La Escritura es clara y dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos entonces interiorizar, meditar y de hecho actuar según las posibilidades que nos otorga la palabra de Dios. En el versículo que estamos estudiando hoy se nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, ustedes y yo tenemos la capacidad para hacerlo, pero se requiere de disciplina, sensibilidad, humildad, docilidad, disposición de corazón y una entrega total e incondicional a la voluntad de Dios. ¿Ya? Estamos llamados a dar testimonio ante el mundo del poder de Dios, de su amor, su justicia y su verdad, expresadas en su libro sagrado.
Y termino diciéndoles que muchos de los conflictos se pueden evitar o se pueden resolver controlando bien un pequeño apéndice cuya acción produce las mayores crisis de nuestra vida. Este apéndice, mis hermanos, sobresale de nuestra boca y a veces lo hace muy sutilmente, otras veces lo hace groseramente. Y me estoy refiriendo a la lengua. La lengua, que es un apéndice pequeño, pero que según la Escritura se jacta de grandes cosas. En tal sentido, yo les recomiendo ahora mismo a ustedes, mis hermanos, que abran este libro y en el capítulo 3 de esta Carta Universal de Santiago van a encontrar suficiente enseñanza y suficiente consejo para aprender a domar este pequeño apéndice, ¿ya? Entonces, una buena manera de vencer con el bien el mal es precisamente haciendo un uso correcto de este pequeño apéndice. ¿Pero cómo? Bueno, empieza por guardar silencio. Disciplínate, ¿verdad? A guardar silencio para prestar atención y para pensar bien en lo que vas a decir. Pero también hablando lo justo y lo necesario, lo que realmente contribuye a la edificación, al bienestar y a la afirmación de la estima de los demás. En tal sentido, la Escritura Sagrada nos aconseja diciendo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice también la Escritura que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama pues comerá de sus frutos, de vida o de muerte precisamente. El hombre será saciado de bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El salmista nos dice vez tras vez: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Y el proverbista escribió: la blanda respuesta aplaca, quita la ira, mas la palabra áspera, tosca, negativa, hace subir el furor. Ahí está, mis hermanos. Ahí está. Tenemos suficiente reserva de recursos como para vencer el mal. Es mi oración, es mi deseo y es mi expectativa que el estudio de este capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, bajo el título de Deberes Cristianos, que estamos concluyendo hoy, sea una contribución en alguna medida a vuestro conocimiento, edificación, inspiración o referencia que les ayude a estar a la altura de los requerimientos, demandas y exigencias de Dios como hijos suyos, discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres, siervos y siervas del Dios Altísimo, siendo extensiones de su gracia, su poder y su salvación para un mundo pero tan necesitado de Él. Que así sea. Mis hermanos, de esta manera estamos terminando nuestro servicio de hoy. Dios mediante, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Mientras tanto, es mi deseo y mi oración que los cielos estén abiertos y que Dios derrame sobre ustedes y los suyos de sus bendiciones hasta que sobren y abunden. Les mando un abrazo fraterno cargado de afecto. Que estén todos bien. Adiós.